Bueno, un saludo fraternal para las chicas del Moyano. Espero poder conocerlas personalmente y gracias al amigo Daniel Grado. Lo mejor, la mejor suerte. Mi nombre es Jorge Ariel Madrazo. Tenemos esta costumbre, Jorge Ariel. Si las chicas del taller no te conocieran, si quisieran conocerte, ¿qué les contarías? ¿Qué les dirías de vos? Bueno, diría que soy un señor mayor, nacido en 1931, que me he dedicado desde adolescente a la poesía, que es una especie de manía personal, pero muy extendida, y que voy a seguir hasta que me lleve el diablo, voy a seguir con esto, ¿no? Y que si alguna de ellas escribe, que lo haga y que no tenga miedo, que se dedique a eso que es la salvación. Me llamó la atención algo de esto que contabas, como siempre, rescato alguna parte, y es esto de toda una vida dedicada a la poesía. ¿Y cómo contarías eso entonces? Bueno, es como los cristianos en la antigua Roma, en las catacumbas, qué sé yo, es una militancia. Hay distintas formas de militancia. Esto es militar por la calidad del ser humano. Para mí la poesía es la reivindicación de lo mejor del ser humano, así como las chicas del Moyano estarán buscándose cada una a sí misma. Uno se busca a través de encontrar la palabra justa para decir lo que quiere, ¿no? Que eso es la poesía. Encontrar la mejor palabra para decir lo mejor que uno siente. También me gustó ese lugar. ¿Qué te gustaría rescatar entonces de lo que está? ¿Qué te gustaría rescatar? Del mundo, del planeta, de la historia, de la gente. Bueno, la capacidad de darse cuenta de pronto de lo que somos y de lo que merecemos y del derecho a ser libres. Por ejemplo, en Europa ahora lo están descubriendo, ¿verdad? Es algo asombroso el movimiento que hay para reivindicar el derecho a ser uno mismo, ¿verdad? Están ocurriendo explosiones de jóvenes y de todas las generaciones para reivindicar el derecho a vivir una vida digna. Eso es lo que yo rescato siempre. Creo que la poesía forma parte de eso, la escritura, las artes en general, ¿no? Recién estábamos hablando con Marco Silver y en el recorrido, en la charla, un poco entramos también un rato en esto de la infancia de Marcos. Me gustaría también que nos cuentes, que les cuentes a las chicas del taller un poco de esa infancia de Jorge Ariel Madrazo. ¿Cómo era esa infancia? ¿En qué situaciones? Algo de eso. Bueno, era una infancia tan distinta a la de hoy, ¿no? Si yo cuento que en mi infancia no había televisión, parece que uno fuera un marciano. Qué sé yo, uno jugaba al fútbol, al yo-yo, al valero, al rango y mida, a la inente, que también se llama la payana, esas cosas tan extrañas que hoy ni existen, ¿no? Solo existe el fútbol en potreros, y además teníamos... Hacemos una pausa. Marco Silver se fue, esto fue una pausa en la grabación, pero volvemos. Marco Silver se fue y volvemos con Jorge Ariel Madrazo, eso es lo que estaba diciendo. Estábamos con la infancia, un poco estábamos con esto, bueno, a ver, ¿a dónde volvemos? Se me ocurre algo, a ver, dale. Mi infancia tuvo dos partes, dos facetas, mejor dicho. Una de chico que juega como todos los chicos, y otra con una tía mía, era recitadora, profesora de arte escénico y declamación, y tenía una biblioteca donde estaban todos los poetas del mundo, y yo ahí en esa biblioteca leía a Rubén Darío, a poetas españoles como Espronceda, leía a José Asunción Silva, grandes poetas, y realmente a Edgar Allan Poe, qué sé yo, poetas de todos los países. Y eso me colmó mucho, me influenció enormemente. Fue una escuela
de la biblioteca de mi tía fue la escuela realmente de poesía. Yo era muy chico, pero mamé eso y puedo decir que la lectura hoy está un poco dejada de lado porque la verdad que los medios de comunicación audiovisual copan todo, pero la lectura puede salvar mucho, puede llevarte a otros mundos, de hecho lo hace, puede darte a pensar otras formas de experiencia, de vida, puede darte modelos de vida, ¿no? Todo eso me ayudó a mí, esa biblioteca de la infancia, ¿no? Un poquitito más de lo que tiene que ver, para hacer un paralelismo, o vos no sabés lo que dijo él, pero a mí me interesa entonces ir un poco más de esto, de lo que contábamos, lo que hablábamos con Marcos, pero llevado a la vida entonces tuya, Jorge Ariel Madrazo, porque Marcos hablaba mucho de su madre, de las mujeres de su familia. Vos hablaste de esta tía, pero casi no entraron tus padres. ¿Qué contarías de eso, de esa historia, de esa relación? No, bueno, hablé de mi tía en cuanto al aspecto poético y afectivo, obviamente, pero bueno, mi madre era de origen italiano, de Salerno, tanto que esta tía de la que hablé y una hermana de ella eran italianas, y mi padre venía de familia española, que siempre tuve la curiosidad de visitar, porque era familia de pintores importantes. La familia de los Madrazo eran pintores de la corte, qué sé yo, esos nombres famosos en la historia de la pintura. Pero nunca fui al lugar de donde ellos eran, que era Santander, pero me marcó mucho la idea de esos antepasados pintores importantes, y me marcó mucho el linaje italiano de mi madre, porque era muy italiano en la forma de ser, las reuniones familiares, las pastas de los domingos, era todo muy italiano, de modo que viví esa doble vertiente española e italiana en forma muy intensa, ¿no? Puedo decir que realmente uno es un producto de la mezcla, por suerte, ¿no? Antes de ir a un papelito donde anoté unas cosas hace un ratito, algo más que hablábamos con Marcos y que me gusta también preguntarte a vos, porque muchas veces hablamos en el taller sobre el tema de los mandatos. ¿Qué mandatos traes de aquella infancia? ¿Qué pasó con esos mandatos? ¿Qué hiciste con esos mandatos? Bueno, mi padre, aparte de ser dibujante, escribía. Yo me quedé con la especie de tristeza y frustración de que mi padre no diera a luz los escritos de los cuentos, ¿no? Pero además había escrito muy bellos poemas, que yo tengo todavía un álbum en casa de poemas ilustrados por mi padre en tinta china y de color, dedicados a mamá cuando eran novios, poemas bellísimos. Todavía tengo un álbum que lo conservo, ¿no? Es decir, todo eso alimenta un ejemplo de vida y también alimenta una nostalgia. Creo que es inevitable, a cierta altura de la vida, es inevitable ser nostalgioso, ¿no? Creo que todos lo somos. Ahí está la nostalgia, pero preguntaba por los mandatos. ¿Qué mandatos cayeron sobre Jorge Ariel Madrazo? Bueno, los mandatos son muy relativos. El mandato familiar puede ser que uno estudie. De hecho, hice 3 carreras distintas, no terminé ninguna. Sociología, medicina y ciencias económicas. La que más pintaba era medicina. Dejé prematuramente en el 3er año, que es donde deja todo el mundo, porque se me ocurrió casarme joven y porque además tuve mucho escepticismo respecto a la medicina. Tenía mucha lucidez sobre las limitaciones de la práctica médica, sobre los problemas sociales, me dediqué a la militancia política, o sea, me volqué a tratar de arreglar el mundo. Yo quería hacer la revolución. Quizás por ahí estaba lo de los mandatos. Recién con Marcos también hablábamos de esta charla que quedó pendiente. ¿Y cuál sería esa charla que quedó pendiente en Jorge Ariel con sus padres?
La charla que siempre queda pendiente es que uno es decirle que uno los ama, ¿no? Y que en vez de pelearse todo el día, que los ama, ¿no? Cuando uno es joven y adolescente, más todavía, es muy común que te pelees con los padres, porque no nos comprendemos mutuamente, ¿no? Y qué sé yo, eso crea grandes desfasajes, ¿no? Yo me casé muy joven y me fui de la casa de mis padres, pero después retorné muchos años después y reencontré a mis padres mucho después, ¿no? Escribí muchos cuentos sobre mis padres, sobre mi madre, poemas también, ¿no? Uno redescubre a los padres cuando ya no están, me ocurre a mí, ocurre a mucha gente, ¿no? ¿Y esa revolución que querías hacer de joven, por dónde pasaba? ¿De qué iba? Era la revolución social, izquierdista, socialista, marxista. Y ahora no es que cambie mucho de ideología, nada más que bueno, por ahí la he bajado un poco a tierra, pero no abdiqué demasiado de mis creencias, no abdiqué al punto de que me dé vergüenza. Me he vuelto tal vez más realista, pero no dejé de lado mi forma de pensar. Pero ¿y por qué cosas luchaba Jorge Ariel Madrazo de joven? Bueno, luchaba por el compañerismo. Habíamos formado un grupo con un par de amigos, un grupo con chicas amigas de colegio. Éramos como 7 u 8 que íbamos a todos lados juntos, leíamos desde Tartarín de Tarascón al Capital, leíamos todo. Aún hasta hace poco tiempo seguíamos viendo con esas chicas y esos amigos. Es decir, luchábamos por el compañerismo. Yo estaba en el Partido Socialista y era muy común hacer reuniones juntos. El Centro Socialista era un centro de convocatoria, desde pegar carteles hasta bailes, hasta la biblioteca, hasta funciones de teatro, hasta lecturas de poesía. Eran epicentros de vida social, ¿no? Que lamentablemente eso no sé si existe, no lo conozco ahora. De esa manera no, existe de otras maneras muy válidas, ¿no? Pero es muy lindo. Decía un papel, y voy a ir a ese papel porque tiene que ver con algo que pasó en esta presentación que terminó recién. Vos estuviste presentando un libro, en un momento dijiste algo así como que uno termina siempre cayendo en Borges. Y a ver cómo es eso. Muy bueno. No, que cuando nos descuidamos citamos a Borges. Es decir, en los 60 se negaba a Borges, era extranjerizante. Después lo redescubrimos a Borges, después lo reivindicamos a Borges, hoy lo citamos a Borges. Hay que leer a Borges, hay que perder el miedo a Borges. Es un maestro de la escritura, de la palabra, de la finura, de ver las cosas, ¿no? Qué sé yo, los cuentos de Borges son maravillosos. Otro de los puntos que anoté es que vos dijiste algo así como el compromiso con el libro que cada uno escribe. ¿Y cómo es ese compromiso entonces con el libro? En el caso tuyo, Jorge Ariel. Mirá, el compromiso de uno es con la vida, ¿no? Yo no sé si esto lo van a escuchar las chicas del Moyano o no. Esperemos que sí. No sé, ¿es para eso? Esperemos, la idea es que vaya, por lo pronto, que esté en el blog del taller y que lo podamos compartir con las chicas y con quien... Bueno, la idea es que me encantaría conocer ese grupo. Realmente, si no es muy impersonal esto, ¿no? Pero toda la literatura, sea Borges, sea Cortázar, sea Soriano, sea Fontana Rosa, sea un autor de otro país, todo papel escrito ayuda a que uno se mejore. De hecho, es elevar la calidad humana, elevarse uno mismo.
El que no sabe leer tiene que aprender a leer. Los que aprendieron a leer por ahí tienen que borronear algo que les salga de adentro y escribir. Yo cuando, no sé si estabas vos cuando fuimos a leer a la cárcel de Seiza, bueno, que fuimos con Víctor Redondo y otra gente. Tengo pendiente ir a una cárcel y eso posiblemente dentro de poco se cubra, pero a ver entonces, dale, la cárcel de Seiza. Había chicas, madre que, aparte que estaban las madres con hijos ahí en la cárcel, y yo hablé con varias de las muchachas, una que estaba por haber contrabandeado droga, otras por cualquier cosa, pero había un nivel tan alto de interés en la escritura, en la vida, en todo. Una leyó algo que había escrito ella. Yo aconsejo a cualquier persona que esté en dificultades escribir lo que le salga, escribir porque está poniendo el cuerpo ahí, ¿no? Ya que trajiste la experiencia de la cárcel de Seiza, de haber ido con Víctor Redondo, con la gente de la CEA, este lugar de preguntarte qué fue entonces, qué te movilizó de esa experiencia, qué rescatás de esa experiencia. Bueno, rescaté mi fe en la gente, es decir, vi mujeres, todas ellas eran jóvenes, que habían transgredido en algo más o menos menor a la ley, pues los peces gordos siempre están afuera, esa es la verdad. Salvo ahora que en la causa de derechos humanos hay peces gordos que están adentro, ¿no? Pero me refiero que eran mujeres que habían incurrido en algo, pero que tenían una polenta, una capacidad de vida y de recrearse ellas mismas, que yo salí estimulado diciendo, caray, si yo no hago algo soy un maricón, porque estas muchachas que la están pasando mal tienen una plenitud de vida, están tan bien espiritualmente, que me dieron una lección. Ya pasamos por Borges. En la presentación de hace un ratito trajiste a Whitman, trajiste a Januzzi, trajiste a Enrique Molina, los trajiste con citas. ¿Alguna cita de ellos que ahora puedas compartir, que te acuerdas, tu memoria? Bueno, la de Borges, que decía, la luna no sabe que es tranquila y clara y tampoco sabe que se llama luna. Entonces yo lo usé eso para decir que la maravilla del lenguaje, que el lenguaje da vida a las cosas. Si no tuviéramos una palabra para decir luna, sería un cuerpo muerto, ¿no? Toda nuestra fantasía, todo nuestro sentimiento de la luna tiene que ver con que uno le dice luna, aunque en inglés se llame moon y aunque en otro idioma se llame de otra manera. Desde que uno nombra las cosas cobran existencia para uno, ¿no? ¿Y cómo es que elegiste esos poetas para las citas? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Bueno, pues son los poetas de los que uno se alimenta. Uno se alimenta de tantos poetas. Como uno de los ejes, al margen de la poesía, se me ocurría tomar el tema del tiempo, el paso del tiempo. ¿Y qué nos diría tu mirada sobre eso? El tiempo, el paso del tiempo. Conozco el tema. Soy del año 31, conozco el tema del tiempo. Mi próximo libro, que espero salga el año que viene, se va a titular Ayer decías mañana. Es un título que suena nostálgico, es decir, ayer decías mañana, pero yo hoy también digo mañana. Simplemente era un juego de palabras en torno a la obsesión del tiempo, porque somos tiempo. El ser humano es tiempo, ¿no? Uno ve a Lionel Messi, que hoy estaba viendo un documental de Lionel Messi, cuando tenía 13 años, ahora creo que tiene 24, no sé, uno va viendo al ser humano a través del tiempo, ¿no? Yo lo que voy a ver es si puedo, como que estamos en el archiabrazo, voy a preguntarle si se puede bajar un poquitito la música, se va a filtrar, pero de fondo, pero ya cerramos. Entonces estábamos con este documental de Messi, estábamos con Gabriel, pedimos que bajen un poco la música en el archiabrazo y a ver cómo seguía eso. Bueno, ¿cómo sigue? Decímelo vos. No, yo estaba comentando que era notable ver en el caso de Lionel Messi, como igual que Maradona, igual que cualquier persona,
ver el documento de cuando tenía 13 años, de cuando tenía 18, de cuando tiene 24. Es decir, uno está viendo en vivo cómo un ser humano se convierte en persona, porque somos personas, pero uno va cobrando identidad a medida que pasa el tiempo. Vas siendo vos mismo, vas adoptando tus gestos, vas tomando tu forma de ser, y llega un momento que vos decís, pucha, yo soy yo, ¿no? Y creo que cada uno tiene que buscar ser yo en el lugar en que esté, en el momento en que esté, ¿no? Varias veces apareció esto del archiabrazo y al principio de esta tarde compartida, el libro de Oswald Ortenberg, contabas algo de la historia de este lugar que vos conocías. Sí, muy lindo. A mí me emociona estar acá. Yo trato ahora de hacer mis actos acá, porque esto fue en este local, muy largo, como sabes, en este local funcionó la imprenta del primer grupo surrealista de la América Latina, que fue argentino. Eran poetas surrealistas que se habían inspirado en los poetas franceses del surrealismo a partir del año 24, pero que en el 28 ya crearon su propia revista en la Argentina y formaron un grupo que escribía cosas de ellos, no copiaban de los franceses. Y acá funcionó la imprenta de ese grupo. Eso es muy lindo, ¿no? Muy hermoso. Eso te emociona. Y pensaba esto también, ¿en qué sentís que te acercás en tu escritura a ese grupo surrealista? ¿En qué sentís que te acercás al surrealismo? ¿En qué sentís que no? Bueno, el surrealismo nos marca a todos. Alguien ha dicho que América Latina es surrealista, ¿verdad? Surrealista se llama, bueno, hay muchas definiciones. Se ha llamado surrealista a escribir en forma automática, dictado por el inconsciente. También se llama surrealista a quien mezcla imágenes de cosas muy diferentes. La Biblia junto al calefón, digamos, es el surrealismo, ¿no? Mezclar todo, tener la idea de que la realidad es mucho más que lo que se ve. También se mezcla el surrealismo con el sueño, con las imágenes del sueño, ¿no? Uno sueña cosas raras. Uno sueña cosas raras que es el inconsciente. Y los surrealistas pretendían ser fieles a ese inconsciente y querían transmitir los estados del sueño. Algunos surrealistas eran famosos porque entraban en trance y podían quedarse dormidos voluntariamente, ¿no? Es decir, era mucha la obsesión del sueño. Pero todos los poetas nos están apagando las luces, lo cual es muy surrealista, pero todos los poetas, todos los artistas hemos recibido ese legado del surrealismo, que quiere decir escribir o actuar con libertad. Con libertad. El surrealismo nos enseñó, el mandato del surrealismo es la libertad. Cuando grabamos el saludo de Douglas Felix no sabíamos que tenía un abuelo poeta. Ahora que estamos con el abuelo poeta, que es Jorge Ariel Madrazo de Douglas Felix, ¿cómo ve a ese nieto músico? ¿Qué lo emociona? No, yo ahora soy el abuelo de Douglas Felix. Es un genio. ¿Y qué te emociona de él? ¿Por qué te sentirías? Tengo 2 nietos músicos y los 2 los amo. El caso de Douglas es que empezó desde muy chiquito. En la escuela ya había armado una pequeña banda con utensilios de cocina. Es decir, tuvo un talento para la música y el ritmo desde niño. Aprendió el árabe solo, o no sé cuál variante del árabe, porque hay 20.000 dialectos árabes. Ha ido a buscar las fuentes de lo que canta y toca en los países árabes. Y hoy es un referente mundial en música árabe y balcánica, ¿no? De modo que, además yo tengo poemas de él cuando era chico, y yo le decía, pero me Douglas, de veras, ¿de dónde los sacaste? No, son míos, y era real. ¿Prometés hacernos llegar alguno de esos poemas que decís tener?
Los tengo, sí. ¿Prometés alguno de esos? Y la otra, entonces, a Douglas Félix lo tenemos en el blog. ¿Cuál es el otro, entonces, nieto músico que vos ahora nombrarías? Y que te pido que lo presentes, que nos cuentes de él. Sí, Mariano Campos, de otro papá, que muy talentoso para el dibujo, para la música, toca la guitarra muy bien, interviene en varios conjuntos, pero no lo hace en forma tan pública, pero es muy talentoso. Mariano Campos, Douglas Félix, Jorge Ariel Madrazo. Vamos apuntando al cierre. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Ah. No era fácil, ir al cierre no era fácil, así que acercarnos al cierre ahora viene lo peor. Esas preguntas tuyas son absurdas, pero... Probemos a ver qué sale. Ese es el sentido es ese, que ahora en esto instantáneo e espontáneo que te sale. Bueno, Fernando Pessoa. ¿Y por qué? Portugués. Porque todo depende de la época en la vida de uno en que uno descubre un autor, esa es la verdad. Yo descubrí a García Lorca, a Neruda, a Vallejo, a Huidobro. Pessoa me impresiona siempre por su enorme sutileza, cómo une la emoción a la reflexión, cómo dice esas cosas que uno querría haber dicho, la penetración de su mirada y de su pensamiento y la capacidad de decir con tanta simpleza las cosas más complejas, ¿no? Una mujer de tu historia, del mundo, del planeta que elijas y un porqué. ¿De mi historia? O del mundo y un porqué. Dale, de tu historia, vale. De mi historia habría varias, pero del mundo tengo que decir así de golpe. Dale. Rosa Luxemburgo. ¿Y por qué? Bueno, porque fue una luchadora admirable del socialismo, de la libertad, que se inmoló porque la mataron en la posguerra, en la primera posguerra, ¿no? La mataron por sus luchas y porque dejó un legado de pensamiento muy importante, ¿no? De un legado de libertad. Jorge Ariel Madrazo, poeta. ¿Algún fragmento de un texto que te acuerdas? ¿Mío? Raro universo donde una mujer ciega se maquilla sin encender la luz. Jorge Ariel Madrazo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Chao. A vos y a las chicas del Moyano.